políticos bailan en su propia realidad. El Twitter explota de odio artificial. Un circo de locos en un loop infernal. Noticias chatarra de portada brutal. Nada importa la verdad ni el final. Falsos héroes en un mundo virtual. Somos esclavos del clic emocional. Incómodos, rompiendo tu burbuja mental. Incómodos, nada en esta vida es normal. Incómodos, cortamos las cuerdas del mal. Incómodos, nuestro grito siempre será real. Riffs pesados cortan el aire, sonidos sucios. No sé por qué la gente votó por mí. Because he's nice, because he's handsome, there's something incredible. Cansado de las noticias que no dicen nada. Nosotros tampoco decimos nada. Pero con sarcasmo. Incómodos, donde la verdad duele, pero da risa. Buenas tardes, buenas tardes. Disculparán nomás. Buenas tardes a todos, 12:31 de la tarde. Bienvenidos a toda la gente que ya está conectada en Incómodos. Esta es gente linda y bonita que se quedó luego de Himno Nacional. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a esta jornada, a este momento mágico de la información. Siempre acá, información, nos vemos, información, opinión, con respeto, siempre. Y por eso mismo, como decimos con respeto, yo quiero empezar este espacio haciendo una aclaración pública. Es importante hacerla. Creo yo que el día de ayer sucumbí ante... Así mismo es la vida, ¿no? Entonces, sucumbí ante el coraje que me generó esta situación que vi ayer de este señor asambleísta. Y dije una palabra que estuvo de más. Le dije, ¿qué eres vos? Ya, eso, señoras y señores, estuvo de más. No está bien. No es el estilo, no es la forma de este espacio ni siquiera. Así que a quien esto le haya afectado, mis debidas disculpas, dado que a nadie le gusta que se metan. La gente se lo toma personal y se me dice, toda la madre, no era una expresión, pero por si acaso, si alguien se lo tomó así, las disculpas debidas. El resto lo dije todo en las redes sociales, se dijo todo lo que se tenía que decir en X. Y nada más, por mi lado, ahí muere el tema, la verdad es que no hay mucho que hablar. Nada más agradecerle el apoyo a ciertas personas que estuvieron haciendo el aguante en las redes, como Mónica Luzárraga, también estuvo Gabriela Guerrero, estuvo Omar, Johan y también Alondra, quien hicieron en sus espacios respectivos un recuento de lo que sucedió el día de ayer en esta discusión que se armó a partir de las declaraciones del asambleísta Peña. Pero por ahí nomás. Y bueno, pues, hashtag soy simio, con mucho gusto. Y hablando de simios, no me refería a mí, más bien saludar, no por ustedes. Reculo lo de hablando de simios porque los iba a presentar a ustedes y dije hablando de simios, pero no, yo soy mono. Yo soy mono. Bienvenidos a Incómodos, Daniel Esteves. Yo soy mono porque de entrada hace más de 20 años me conocen como el niño mono. Con el transcurso de los años me convertí en papá mono y espero no ser abuelo mono. ¿Cómo? Por Te va el a momento. tocar. Y bueno, y a nosotros acá en la costa nos conocen como monos y yo no tengo ningún problema con esa chapa, ese mote, la verdad que te ese diré. calificativo, porque ya hasta uno se acostumbra. Buenos días a todos, buenas tardes, perdón, y buen provecho. Muy María bien, Laura. María Laura Mieles. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Muchas gracias por vernos a las 179 personas que están conectadas en este momento. Muy bien, y ya sabes lo que tienes que hacer de entrada. Dejar tu like, dejar tu comentario, desde donde nos escribes y también compartirle esto a más amigos. Y estito. Lo que también siempre les pedimos. Muy estito. Cáiganse con su aporte, que es sumamente importante y nos ayuda a que este espacio y todo este canal se sostenga y podamos seguir haciendo este tipo de proyectos totalmente independientes. Hay nocturnos incómodos también. Chuta, pues si me tiran un par de gambas yo estoy dispuesto, pero así de gratis, nada, ñañito, nada en esta vida. Y bueno, como les decía, hablando de simios, resulta ser que le han quitado un lindo y bonito mono a una señora en una ciudadela del norte de la ciudad
se han metido hasta la casa. ¿Ciudadela privada? En una ciudadela privada le han quitado un mono que esta señora tenía como mascota. Ya les voy a aclarar el tema de los monos. Pero veamos el video porque la verdad es que está para mí bastante gracioso el tema. Pero veamos. It's funny. ¿Qué chucha les pasa? O sea que en mi casa pueden ir y llevárseme un perro y ellos como que sin nada chucha, entonces ¿para qué les pago? Hijo de puta, no voy a pagar la garita. Estos hijos de puta fueron los que dieron la orden para que pasen los policías desgraciados a llevarse mi mono, estos hijos de puta de verga. Y yo todavía llamándolos y diciéndome que no saben los hijos de putas. Voy a anunciar esto. Ñaño, voy a hablar con el administrador, estos hijos de puta me los van a pagar. Si sabe que era mi mono, ¿por qué? Hijo de putas de verga. Tú no estás aquí, Ñaño, para que me vengas a defender. Voy a hablar con el administrador, esto no puede ser posible. Muy bien, ya es suficiente con las palabrotas de la señora. Pero bueno, nada más hacer una aclaración porque la gente quizás no sabe que en el Ecuador no está permitido tener un mono como mascota. Estas especies son consideradas fauna silvestre y su tenencia está prohibida por la ley. El Código Orgánico Integral Penal sanciona la tenencia, captura, transporte o comercio ilegal de animales silvestres con penas de desde 1 a 3 años de prisión. Esas mismas conductas pueden también acarrear multas de hasta 200 salarios básicos unificados. Sí, Ese detallito les dejo porque a veces la gente dice, pero lo hubieran dejado nomás. No, ñañito, no se permite decir eso. Y bueno, no está censurado por si acaso preguntan, porque es casi que de última hora esta información y no se alcanzó. No se alcanzó el tiempo para hacer ese trabajito. Hay que hacer un trabajo de cada video que se sube, entonces no se alcanzó, pero no queríamos dejar pasar esta información. En todo caso, las malas palabras no las dijimos nosotros, lo dijo la señora. Ahora sí, continuemos. ¿Está? ¿Ah? No sé, a mí Lo esa que voz, tienes por allá, ¿me puedes pasar esa hojita que dejamos ahí encima? a mí esa voz me parece bastante conocida, pero viéndole la cara no es ella. Pero esa voz y ese tipo de voz es bastante... Gracias. O con los insultos, es bastante recurrente en cierto sector, ¿no? Eso es el estereotipo de tú no sabes quién soy yo, ¿no? Más Eso se me pareció a una jueza. A mí se me pareció a ex. esta, no sé si se recuerdan este caso de los Roditi. También, claro. En Cumbres de Ceibos. Sí, Cumbres en los Ceibos. Sí, en Cumbres fue. Quisimos recrear también un poquito este video, porque nos acordamos inmediatamente de este meme, más que meme, de esta escena de Los Simpsons, donde cuando Homero tuvo un mono. Le destruyó la casa, se le tomaba las bielas. ¿Cómo habrá vivido ese mono? Es la pregunta que nos hacemos todos. Pero bueno, en todo caso, hablando de... No, perdón, ya no es ese tema. Pero bueno, resulta ser que la Asamblea Nacional está queriendo modificar el método de asignación de escaños y pasar del método Webster al método de Hunt, ¿cómo se dice? The Hunt. ¿Ya? Entonces, vamos a ver primero el videito de la asambleísta de la Revolución Ciudadana que explica sobre el tema. Ya venimos a conversarlo. Creo que no hay fundamentos. El método de Hunt lo que hace es reflejar la voluntad ciudadana. Tenemos que preguntarnos qué es lo que queremos. La defensa de un candidato en específico, un partido o movimiento específico, o que la voluntad del ciudadano sea la que se respete. Las minorías tienen también la oportunidad de ganar un escaño y prueba de ello es que los asambleístas a la constituyente fueron también bajo el método de Hunt, de asignación de escaños, y tuvimos representación de todos los partidos y movimientos políticos, incluso de quienes ahora son minorías, como lo fue en su momento el MPD. Se dice también de parte de estas bancadas que aprobarían una ley que ustedes presentaron. Son 21 proyectos que se recogen en este informe que se presenta al Pleno de la Asamblea el día de mañana y mayormente son observaciones y propuestas de la Revolución Ciudadana, pero también hay observaciones y propuestas de ex legisladores de otros movimientos como el mismo Partido Social Cristiano. Pero no sería, insistiendo en lo que dice la compañera, competir en desventaja para las minorías porque definitivamente lo que dicen los expertos del código del método de Hunt favorece a las mayorías. Entonces prácticamente si bien entran los de la minoría, pero en menor número prácticamente.
Bueno, es el reflejo de la voluntad ciudadana. El total de los votos será dividido para los dividendos 1, 2, 3, 4 en forma consecutiva, y esto garantiza que quienes más votación tengan sean los que obtengan escaños. Y esto no hace una distinción entre partidos grandes, pequeños, mayorías o minorías, sino voluntad popular. Elección popular es lo que exige el Código de la Democracia y es lo que refleja y representa al ciudadano. Vamos a lo práctico. ¿Por qué regresar a ese método de asignación de escaños? ¿Qué pasa con lo que sucede actualmente? ¿Cuál ha sido el problema para que la Asamblea tenga que volver a ese método? Porque el Webster debilita la voluntad popular. Yo le pongo un ejemplo claro, en Manabí, que es una fuerza política fuerte, la Revolución Ciudadana, pudo haber obtenido 5 curules, 5 escaños en el sur de Manabí, y sin embargo entró otra lista que tuvo mucho menos votación que el último de nuestros candidatos. No es justo, seguramente los manabitas no lo escogieron a él, escogieron la fuerza de la Revolución Ciudadana, y esto en cuestión del movimiento nuestro, ¿no? Pero si nos trasladamos a otras provincias, seguramente la fuerza política estará en otros movimientos, en otros partidos políticos, y están dejando por fuera, debilitada, listas que tienen esa aceptación mayoritaria y están entrando por los quienes la gente no votó, y eso lo demuestra pues los votos contándose uno a uno en lo que la confianza del pueblo se llega a las urnas. Muy bien, para la gente que no sabe, les voy a contar así más o menos a breves rasgos, porque la verdad es que el tema matemático es complejo. Yo en ese tema también soy bastante bestia, simio, así que como en física cuántica y en otras cosas más. Pero bueno, la diferencia entre el método de Hunt y el método Webster, también conocido como Saint-Luc, radica en cómo se reparten los escaños de forma proporcional entre los partidos políticos, y esto influye a quién favorece más el sistema. En el caso de Ecuador, en el 2023, se utilizaba el método de Hunt para elegir asambleístas, pero el Consejo Nacional Electoral anunció que se cambiaría al método Webster para futuras elecciones. O sea, la última elección. De la mayoría. Se le chispoteó. Efecto en la proporcionalidad. Dice, de Hunt dice favorece a los partidos más grandes, tiende a crear mayorías más claras, es menos proporcional. O sea, este sería el al que quieren cambiar, ¿no? Y el Webster, que es el actual, es más neutral o equitativo, entre comillas, ¿no? Beneficia a partidos medianos y pequeños, reduciendo la ventaja de los grandes. Produce una representación más proporcional, en teoría. Pero ¿qué pasa con este método que se utiliza actualmente? Que la gente, por ejemplo, que estamos votando en plancha todavía, ¿ya? Elige una mayoría. Pero por este método deja por fuera ciertos asambleístas para poderle dar espacio de representación a partidos que tienen minoría en todo sentido, o sea, en votos también. Entonces llegan a la asamblea sin ni siquiera haber sido igualmente votados que los que sí fueron votados. O sea, hay un asunto ahí. Por eso hay gente de Unidad Popular, de Pachacuti, con pocos escaños, porque no tuvieron un gran número de votantes. O sea, realmente este sistema apela a una especie de maximizar la representatividad de ciertos movimientos locales, incluso pudiendo llegar sus asambleístas a obtener un escaño en la asamblea. Entonces, el fondo es bueno. Las como intenciones de este tipo de métodos son buenas, porque te garantiza que no exista una hegemonía bipartidista en la asamblea, ¿ya? Sino que se supone que tendrían que existir voces distintas provenientes de distintos partidos, de distintos movimientos, de distintas ideologías también. El problema radica cuando estos pocos escaños que consiguen partidos o movimientos como Pachacutic, por ejemplo, sirven como moneda de cambio para negociaciones políticas. Favores o beneficios a cambio de votos y conformación de una mayoría. Entonces, es por esto que el resto ya no quiere, o me imagino que el partido de gobierno ya no le interesa negociar este tipo de cosas y prefiere cambiar las reglas del juego con miras a lo que sucede más adelante. Ahora. Y hablando de eso, también podríamos pasar al... Vamos a ir a lo de allá. Solamente aclarar que no necesariamente está relacionado este método de selección de escaños a cómo elegimos a los asambleístas. De eso no se está hablando. No es que si cambias de método, ahora voy a volver a votar entre listas. No. El tema de votar en plancha o entre listas no está directamente relacionado con el método para asignar los escaños.
por si acaso, porque dice, no, sí, ya es hora, pero esto que hemos estado hablando acá, y por ejemplo lo que le pasó a este asambleísta que dice que llegó por su cuenta, es porque se votó en plancha. Él llegó por la votación en plancha. No es que llega porque se eligió entre listas, se eligió al asambleísta. No, se eligió en plancha. Entonces, al partido. Entonces, eso no se está debatiendo modificar por si acaso, les cuento. O sea que este método de asignación actualmente es para que no solamente lleven 2 partidos, sino que para los partidos más pequeños también lleven su cualquier cosita. El de ahorita, claro. Claro, pues. Pero con este otro método, básicamente... ¿Quién vota por esta ley? Entonces los giles y pues tenga lo suyo, entonces ahí ganan todos, no solo unos cuantos. Y bueno, agradecerle a Isaac Galarza que ha soltado un aporte generosísimo de 19,99. Muchísimas gracias, Isaac. Estás compitiendo con Joss ahorita con ser el financiador de este espacio. Nos hemos olvidado del sorteo de las camisetas. Es verdad, tienes toda la trompa embarrada de verdad. Así que lo vamos a hacer, pero requerimos también de sus aportes, porque con sus aportes sostenemos el espacio y tenemos la excusa perfecta para poderles regalar una de las camisetas que tenemos acá, que nos han cortesía de No te dejes robar la felicidad, mi pana Miguel, en Instagram o en los dos, en Instagram y en TikTok lo consiguen como No te dejes robar la felicidad. Muy bien, acá Pati acaba de hacer un aporte de 4,99 poniéndole los cachos a mis outsiders. Esto queda entre nosotros, un gusto escucharlos. Gracias, Pati, por ese aporte también. Gracias, Pati. Hay para todo el mundo, para todos hay. Así que eso es lo importante, amar es compartir. Así que es importantísimo su aporte. Muchísimas gracias. Qué bonita camiseta, te han dicho en el chat. Y la verdad es que es... Es la del Diego. Muy bien. Eso. O bueno, era la del Diego hasta que mi secadora decidió lo contrario. ¿No? Ya no tiene número. Ya no tiene número. Ni nombre, ni número. Muy bien. Mi secadora decidió lo contrario. Muy bien, muy bien. Entonces seguimos, porque el asambleísta del Partido Social Cristiano, Otto Vera, hizo declaraciones luego de que se ha estado debatiendo esto del cambio de método para de asignación de escaños. Vamos a escuchar sus declaraciones. Se ha pronunciado en esta mañana. Al parecer hay textos que tienen que ser corregidos todavía, por eso la ponente solicitó 30 minutos de suspensión de la sesión para efectos de modificar y hacer una nueva propuesta, ¿no? Más sin embargo, nosotros mantenemos la misma tesis del Partido Social Cristiano. Creemos que gran parte del proyecto es bueno, pero hay 2 cosas que tienen que ser modificadas. Nosotros no confiamos en el método de Hunt por las cosas que ya hemos hecho de conocimiento público. No es representativo para la democracia y la sociedad. Y había un artículo relacionado al permiso que las autoridades en funciones piden para efectos de lanzarse una candidatura diferente. Eso está prohibido por la Constitución, en el artículo 114. Y hay otro tema adicional que hoy se estuvo comentando fuera de lo oficial, y es de que no podemos nosotros tratar reformas electorales en vista de que estamos impedidos por el artículo 117 de la Constitución. Así que creo que ese tema también va a ser analizado hoy antes de la ponencia. Ojalá que tomemos en cuenta aquello, porque corremos el riesgo de que por querer aprobar el proyecto, que en su mayoría me parece positivo, aunque hay 2 o 3 cosas que hemos observado y no estamos de acuerdo, pero el proyecto se podría caer al declararse inconstitucional por la forma. ¿Tiene prohibiciones expresas entonces en no poder reformar el Código de la Lo Democracia? dice tácitamente el artículo 117 de la Constitución. Un año antes de un proceso electoral no pueden haber reformas al Código de la Democracia o cualquier reforma que tenga que ver con lo electoral. Así que creo que eso también va a ser motivo del análisis que va a hacer ahora la comisión para efectos de posiblemente suspender, pero eso no depende de nosotros. ¿En qué momento el Código de la Democracia? Lo que podría acarrear mañana más tarde es que se caiga todo el Código, todas las reformas. ¿Y a ustedes les interesa que se caiga todo el Código? No, a nosotros creemos que el 90% de las reformas son buenas, son correctas. Muy bien, lo dijo aquí el asambleísta Otto Vera, y bueno, pues sería el tema de los métodos sería como para analizarlo, porque afectaría a partidos justamente como el Partido Social Cristiano, que se metió por la ventana con ¿cuántos asambleístas sacó? 4. 4, imagínate. A ellos les afectaría. Pero más allá de eso, él toca un tema que es importante, y es esta reforma que pretenden hacer el Código de la Democracia, en el cual pretenden modificar el tema de las renuncias de los asambleístas que aspiren a otros cargos públicos, como por ejemplo algún asambleísta, no se me ocurre de qué partido, se le ocurra así en las seccionales lanzarse de la alcaldía de Guayaquil,
conozco un par. Claro. ¿Ya? O, por ejemplo, conozco otra también que suena para la prefectura de Manabí. También conozco, así, hay algunos casitos por ahí, pero están siendo asambleístas. Entonces, hoy ellos deberían, o sea, si quieren lanzarse a las elecciones seccionales, deberían renunciar a sus cargos para postularse para otra dignidad que no sea la misma. Lo quieren modificar para que solamente tengan que pedir permiso. O sea, me lanzo. Por si acaso no gano. Si no gano, vuelvo a mi puesto en la asamblea. ¿Ok? Entonces, belleza, ¿no? eso es lo que se quiere modificar. Eso se llama flexibilidad laboral. Pero lo que dice también el asambleísta es importantísimo. Y es que un año antes, o en el año, sí, un año previo a un proceso electoral, no se puede hacer cambios al Código de la Democracia según la Constitución de la República del Ecuador. Ahora. Perdona, muchísimas gracias a Enrique Mosquera por ¡Vamos! su aporte de 10 euros. Ello. Bien, el CM ha puesto una pregunta. ¿Quieren incómodos nocturnos? Mi voto fue no. No. Tú también dijiste No, yo también voté no. Ya, otro no. Tenemos 3. Yo también voté que no. Eso se organiza con tiempo, chicos. Se organiza con bastante tiempo. Acuérdate que... Oye, aguanta. Ya, en todo caso, le estaba diciendo gracias, muchísimas gracias, Enrique, por eso. Y está mandando un mensaje, vamos a leerlo en vivo. Saludos, chicos, desde Génova, Italia, de parte de Teresa Guaranda y Enrique Mosquera. Siempre pendientes, incómodos. Excelente programa. Saludos hasta la victoria siempre de RC5. Bueno, un abrazo para Enrique, para Teresa. ¿Ves? Para Teresa, ¿ves? María Teresa, ¿Ah? Milo. Es ella, María Teresa está en Italia ahora, carajo. Bueno, entonces solamente quería hacerles ese comentario porque no pueden modificar el Código de la Democracia, aunque en las últimas elecciones modificaron el tema de que no puedes llevar celular y todo, y que multa, y que te cogen cuando ya no se podía modificar nada del Deberíamos proceso. consultar qué pasó con ese tema, ¿no? Personas como, por ejemplo, a Mónica Luzárraga, la sancionaron bueno, les dieron como un papelito, una notificación ese día de las elecciones y bueno, quedaron de continuar el proceso con ellos, ¿no? Eran hasta $30,000 de multa. ¿De dónde? Interesante. ¿De dónde, papito bello? Bueno, el CM puso un objetivo también en el superchat que dice que por 10 superchats verde azulados para los generadores que ya se vienen los cortes. Así que para que podamos comprar un generador acá en ChromaClick. Van 3 de 10, ¿ah? Primera vez que la gente se está apuntando a estas metas que se ponen aquí en el espacio. Así que muchísimas gracias a todos por esos aportes. Ya está en la sala, la veo desde aquí, que está pidiendo paso nuestra invitada del día de hoy. Así que antes de meternos a otro tema, de entrada, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada, Blanca Moncada, periodista investigativa. ¿Cómo es que es Blanqui Monkey en X, verdad? Sí. Bienvenida. Hola chicos, muy buenas. Muchas gracias por la invitación. Hola. Gracias por Un estar con placer. nosotros, Blanca. Hola, Buenas bienvenida. tardes. Muy buenas tardes con todo el staff. Muy bien, vamos a conversar de todo un poquito. Tú haces periodismo de investigación, has estado encima de todo este tema eléctrico, ahorita que está este relajo que se armó con Progen, que Selec, ya lo vamos a ver un poco más adelante, que Selec dijo, se acabó, damos terminado el contrato unilateralmente, salió el arbitraje internacional a decir, no, espérate un ratito, no activen garantías y quedamos en las mismas, goleados. Sí, bueno, completamente. Hemos hecho varias entregas, no solamente yo, también Álvaro Espinosa del equipo ha estado sobre el tema de la generación eléctrica. Es un tema que en realidad hemos seguido exhaustivamente desde la crisis energética el año pasado. Muy bien. Blanca, en línea a justamente este tema de la investigación eléctrica, de acuerdo a lo que ustedes han podido evidenciar, ¿hasta qué punto esta crisis responde a negligencia institucional o responde tal vez a falta de conocimiento de las autoridades o ya estamos hablando de otros temas, ¿no? Tal vez corrupción? ¿Qué han identificado ustedes en todo este proceso de su proyecto? Bueno, a nosotros nos ha llegado documentación muy grave. Tuvimos acceso a información que se levantó desde Contraloría en el estudio de Austral, por ejemplo.
Y dentro de los hallazgos que se determinaron, porque es importante, ¿no? Decir que los hallazgos que muestra la defensa en sus investigaciones son hallazgos técnicos, hallazgos hechos por técnicos que, por supuesto, dentro de nuestras investigaciones y de nuestra búsqueda de data han llegado a nuestra redacción. Equipos viejos, equipos comprados y usados previamente, presuntamente usados previamente, quiero ser responsable aquí. Yo le pregunté a Austral sobre esta información que me llegó directo de los hallazgos de Contraloría y ellos me supieron decir, nosotros no podemos decir nada porque es una información previa que todavía no es oficial, pero no lo negaron. Entonces, bueno, la fuente tuvo su oportunidad de responder. En el caso de Progen, en cambio, tienes a un aparataje expuesto. Entiendo que ya hay observaciones también de equipos supuestamente viejos y hemos recibido justo este 20 de junio una respuesta de Progen en torno a las acusaciones que se están haciendo con respecto a que también ellos tienen equipos de años anteriores. Entonces, bueno, ellos ya han dado sus descargos, más tarde lo pueden descubrir en la defensa. ¿Qué es lo que yo encuentro? Miren, en el caso de Austral puntualmente, ustedes tienen movimientos contractuales importantes, chicos, que son movimientos contractuales que, por ejemplo, hicieron una adenda con la venia de Fabián Calero, en donde se entregaba más del 65% del monto del contrato. Es inaudito que se haya permitido que lleguen 32 generadores no compatibles con nuestro sistema energético. Es una situación que los expertos que pude entrevistar a lo largo de estas investigaciones, pues dicen, es un error tan infantil que ni siquiera cabe en la cabeza de un técnico que no hayan visto ese pequeño gran detalle. Ahora, se lavan las manos diciendo, no, no se preocupen, nosotros asumimos el costo. Primero, es un costo de millones de dólares, por si acaso. O sea, no es que sacas, cierto, ponte estas 20 latas que con eso subsanamos. No, son millones de dólares. Pero más allá de aquello, es el tiempo que va a tomar traer esos equipos. Esos 32 generadores van a tomar por lo menos 9 meses. En el caso de Proyen, y termino con esto, en el caso de Proyen, que todavía hay otros proyectos energéticos que son importantes de mencionar, pero no les quiero quitar mucho tiempo, en el caso de Proyen, tú tienes una terminación unilateral del contrato que se ha expuesto oficialmente a la compañía a las 3 de la mañana de este 20 de junio. Esto es información que tengo fresquita, que me acaba de llegar de parte del equipo de Proyen. Les notificaron ya. ¿Saben lo que representa eso? Representa que la generación que está contratada y terminó unilateralmente, no va a poder usarse porque entra a arbitraje internacional. Y de acuerdo a la ley internacional, esos equipos, salvo que, bueno, yo no estoy diciendo que no los van a usar, pero tienen que hacer trámites jurídicos para poder meter mano en ese proyecto, por el que el Estado ya pagó. Es verdad que el Estado ya pagó, pero si entra a arbitraje internacional, la situación administrativa será otra. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una vocera del gobierno que te dice, no te preocupes, no va a haber apagones, pero no te menciona que en la reciente nota que hice yo, en la entrega que hice hace unos días, que hay un plan en donde se expone desde SENACE que solo si estos proyectos están listos y solo si Colombia nos sigue vendiendo energía como lo ha estado haciendo en época de lluvia, pues vamos a estar libres de cortes energéticos. Es un condicionante importante que la vocera del gobierno debió mencionar. Eso. O sea, que no está garantizado. Ellos salen a garantizarlo, pero en realidad, como tú dices, el SENACE no está diciendo que está garantizado. Es una condición. Solo si... Por menos han empezado trámites de pánico económico a ciertos actores sociales. Así que yo lo que quiero decir es amanecerá y veremos, porque los técnicos dicen otra cosa, porque el mismo SENACE condiciona a que no haya cortes de energía a esto que estoy mencionando y enumerando técnicamente, porque estoy hablando con documentación y ustedes pueden ver la nota que está publicada en la defensa. Eso. Una no sé, observación. No se supone, según unos datos que vi la otra vez, que una de las termoeléctricas ya están como por el 90%.
¿O no? El proyecto que Salitral, si no me equivoco. Todos están al 90%. Por eso ni siquiera se entiende cómo es que terminas Proyen, porque me imagino que estás muy enojado, porque te hicieron quedar mal, porque se retrasaron muchos meses, porque huracán y todo lo que quieras. Ya, terminas Proyen y no terminas Austral, que tiene el mismo retraso y que acaba de anunciarte que va a tener que traer 32 de los 48 generadores nuevos completamente. ¿Ustedes saben lo que significan los trámites de importación? O sea, estamos hablando de palabras mayores y es un poco risible ver a nuestras autoridades prometer sin técnica y que parece que ninguno ha accedido a este plan, que es un documento público, si quieren se los paso después de la llamada, en donde todo está explicado, oye, como que si fuera que te estuvieran explicando con manzanas. Si una periodista pudo entenderlo, obviamente los técnicos que están en CENEL y que están en el Ministerio de Energía pueden hacerlo. Pero lo que pasa es que en este gobierno las narrativas son más poderosas que el quehacer con data. Pues sí. Y que el mismo sentido de justicia, ¿no? El mismo sentido de hacer las cosas bien. No sé si los compañeros tengan una pregunta sobre el tema ¿Qué, vas a cambiar? energético, porque, yo... No, yo solamente para... A ver, entonces, estamos hablando de que están contando, en el gobierno están contando con algo que no va a suceder ya y con una posibilidad que es que Colombia no siga vendiendo luz. Ellos cuentan, o sea, lo cuentan dentro de los megabytes que tiene que generar, megawatts que tiene que generar, que tiene que tener Ecuador para poder garantizar energía. Sí. Y aparte de eso, escuché también a la ministra Manzano hablar de estamos en estudios de mercado o estudios de acción para entonces salir a contratar. Y como tú dices, esos trámites, si solamente la importación te puede durar meses, varios meses, peor si ni siquiera has contratado aún. Es que probablemente ya a 3 meses de un posible estiaje, porque es ya. Alejandro, probablemente ya están en camino, como la otra vez. Como las barcazas. Probablemente ya están en camino. Chuta. Probablemente, pero yo insisto, bueno, la ministra Manzano se ha tropezado con su lengua a lo largo de su administración y esto también es algo que podemos ponerlo sobre la mesa sin ningún problema. Yo a Inés Manzano la conozco desde que era la respetable abogada ambiental de antes. Llegando al Ministerio del Ambiente primero y luego al Ministerio de Energía, simplemente hubo una transformación tipo la de Sergio Peña, ¿no? Y empezaste a ver a esa técnica valiosa tropezándose con la necesidad de alzar narrativas totalmente incongruentes como lo que acaba de decir en medios de comunicación. Yo quiero que ustedes, esto puede quedar grabado y decir luego, bueno, Blanca Moncada nos lo adelantó, pero quiero decir, no soy Nostradamus. Yo estoy hablando primero con la data oficial del mismo SENACE y luego, por supuesto, con los expertos que he entrevistado sobre el tema, chicos. Muy bien, ahora sí. Bueno, quería avanzar hacia algo que vi ahora último en tus redes, que es una investigación sobre los niños reclutados por los delincuentes y cómo se maneja más o menos este mundo, ¿no? Que para la mayor parte de las personas solamente es conocido desde el punto de vista de hablarlo de la boca para afuera y no nos ponemos en el lugar de pensar cuáles son las realidades de estos niños, cuáles son sus contextos de crianza, su nivel de educación, el de sus padres y todo este tema, ¿no? ¿Qué patrones has identificado en este perfil socioeconómico de estos niños y qué brechas institucionales como educación, justicia, apoyo comunitario están facilitando esta tragedia? Bueno, me parece un tema muy importante, chicos, y podríamos dedicar todo un programa a esto que está pasando. Y es de coyuntura a propósito de esta puesta en escena que han hecho los asambleístas Andrés Castillo y Andrés Gushmer hace algunos días, los Andreses medios fachos que tiene nuestra asamblea. Perdón. Estamos en un contexto un poco informal. Primero, antes de responderte, querer penar a menores de edad
y quiero dejarlo muy claro, es una postura que defiendo, que defenderé y nadie me va a mover de aquello pese a todos los argumentos que se pongan. Querer penar a menores de edad como adultos es desconocer todo lo que pasa en torno al tema de los menores de edad en el crimen organizado. Tenemos barrios en nuestro querido país, no muy lejos de donde ustedes están en este momento, exactamente a 25 minutos en auto y 40 minutos en bus está Durán. A ese mismo tiempo está Pascuales. Ustedes tienen zonas alrededor de ustedes que están completamente tomadas en algunas zonas por el crimen organizado. Crecí en Durán y estoy hablando con conocimiento de causa. Vi cómo mis compañeros de la escuela se convirtieron en miembros de GDOs. Yo no tengo vergüenza de admitir este origen mío, porque es lo que me representa en este presente y lo que me ha hecho mover con fibra y pasión mi reportería en temas como este. Conozco la realidad. Hoy el espectro ya no nace. Ustedes se parecen contemporáneos conmigo, si no me equivoco, andan entre los 30 y 40 años, jóvenes y Dejémoslo bellos. así. En nuestra época de adolescencia, veíamos cómo los pelados se metían a pandillas por la novedad de tener nuevos amigos. Como se ha desdibujado el tema de la delincuencia y ahora tienes un crimen organizado operando en los barrios, pues ya no tienes tanta discrecionalidad. Tu libre albedrío como joven está muy limitado hoy, porque tus padres pueden aconsejarte una cosa, pero si tú tienes amigos que te empiezan a cobrar $1 todos los días que vas a clase, si tú tienes amigos que están trabajando con la mafia y empiezan a decirte que mejor acá porque te pagan dinero por disparar en cierto lado, por cobrar vacuna en cierto lado, porque no hay presencia del Estado, porque el Ministerio de Educación no sabe qué diablos hacer con esta realidad, tú tienes a jóvenes que caen en el crimen organizado. La investigación a la que hace referencia María Laura, que agradezco mucho, por supuesto, la mención, tomó alrededor de 4 meses para el equipo de la defensa. Y orgullosamente debo mencionar que la hice con mi esposo, que también es periodista y ya no trabaja en el medio de comunicación. Recorrimos zonas, buscamos fuentes, llegamos a testimonios de menores de edad de colegios fiscales de Guayaquil, Durán y Milagro. Hablamos con profesores de Pascuales, de Milagro, de Guayaquil y de Durán. Hablé con gente especializada que había hecho investigaciones en los departamentos DC, de desarrollo, que antes se llamaba Departamento de Psicología, el DOBE le decían en nuestra época, de los colegios fiscales. Y más recientemente, la UNE pone sobre la mesa lo que la defensa hizo hace un año, cómo los profesores están siendo amenazados por sus propios alumnos. Tienen a profesores que han renunciado a las aulas porque les tienen miedo a sus alumnos. Tienen a profesores que están obligados por el protocolo del Ministerio de Educación a buscar alumnos desertores en barrios donde el crimen organizado los saca corriendo. Esas son las realidades que tiene nuestro estudio. Nuestros hallazgos se sustentan con cifras de fiscalía del año pasado, en un periodo de un año, 2023-2024, y dan cuenta de que los delitos cometidos por menores de edad se alzaron hasta a veces un 200%. Oh, sorpresa, en las ciudades donde conocemos el crimen organizado hecho raíces. ¿Qué se hace con esto? Ustedes pueden tener una mirada, y miren, a mí me gusta decirlo con todas las letras porque creo que a las cosas hay que llamarlas como son. Ustedes pueden tener una mirada fascista y decir bien hecho que se mueran todos, los angelitos, pero detrás de aquello, y lo dije en un video de opinión esta semana que se viralizó muy irresponsablemente, un video actuado supuestamente de un tal Wallace S.,
en donde unos niños salían diciendo que querían ser delincuentes. Eso no es un video actuado, eso es una realidad. Yo le borré la cara a los niños en el video, pero yo sé que es una realidad. Hay esta cultura del narco al que los niños han caído. Nosotros podemos decir, las familias tienen la culpa, y sí, podemos debatirlo, pero ustedes tienen un Estado que no ha garantizado los derechos principales de nuestros menores de edad, y no podemos virar la cara con eso, y tenemos la responsabilidad de ponerlo sobre la mesa. Ustedes pueden o no estar de acuerdo conmigo, pero conozco tan de cerca el tema y entiendo las aristas que conlleva, que no puedo irresponsablemente salir a dar una opinión a favor de esta propuesta legislativa. Simplemente se necesita mirar de manera más integral cómo se recuperará la juventud. Amigos, en el Guasmo Sur, soy productora para medios internacionales de la talla de BBC, trabajo con Alemania de la mano y estoy grabando una película para España en este momento como ayudante de producción. Está grabándose desde el año pasado y sigue la historia de una familia de los 4 de las Malvinas. Pronto les contaré de eso. Gracias a esas reporterías de estos meses recientes, 2025, les estoy hablando, abril, mayo, hemos podido determinar que en ciudades, en barrios del sur de Guayaquil, como el Guasmo, ustedes ya tienen barrios vigilados por cámaras, por el crimen organizado, donde menores de entre 12 y 16 años están con metralletas en los techos del barrio para ver quién entra y quién sale. Amigos, es una realidad que muchos de nosotros desconocemos porque lamentablemente no hacemos territorio. Y es muy triste y también es demasiado desbordado este problema para un pequeño grupo de periodistas que a veces lo cubrimos. No se puede, si un Estado que no se ponga a trabajar de manera interinstitucional y que prefiera pelearse con las autoridades locales, pues no vamos a cambiar el espectro. Entiendo que la vicepresidencia está haciendo cosas por los menores de edad. Ya es necesario poner sobre la mesa. UNICEF, el año pasado, con esto termino, alzó la alerta que llevó a mi investigación los niños del crimen organizado. Y UNICEF decía allí que Ecuador no está garantizando los derechos de los niños. Vamos a cruzarnos de brazos y decir, sí, 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 que los lleven a la cárcel, a esos angelitos. Yo creo que deberíamos reflexionar al menos sobre el tema. Totalmente de acuerdo contigo, Blanca, especialmente en la corresponsabilidad que hay, primero, entre el Estado y nosotros también como sociedad civil, de hacernos cargo también de nuestra parte, de pretender judicializar o apoyar esas ideas de judicializar a los menores de edad, especialmente desconociendo totalmente el contexto en abandono en el que han sido criados. Sigue. Tenía una pregunta en línea precisamente a tu investigación, porque entiendo que es un trabajo arriesgado, es un trabajo delicado, complicado, que te expone muchísimo. ¿Cómo planeas proteger tus investigaciones, por ejemplo, ante este tema de la ley de inteligencia, en el que eventualmente los periodistas tendrían que revelar sus fuentes y eso podría acarrear procesos legales, judiciales? ¿Cómo tienes previsto tal vez enfocar tu trabajo en esos temas tan sensibles para que no te perjudique a nivel personal ni tampoco a tus fuentes? Mira, yo antes de responder esa pregunta necesito que la ciudadanía y la destacada audiencia de este programa comprenda la magnitud. El tema tiene alarmado a la academia. La academia está horrorizada y no entiende, la academia periodística, estoy hablando de profesores de alto calibre de las mejores universidades con los que he estado conversando estos días, porque también doy talleres. Me dicen, simplemente no entiendo cómo no estamos. Yo entiendo que ya hay grupos periodísticos que están organizándose para lanzar sus mensajes de advertencia. Es un atentado al trabajo periodístico. Simplemente, y lo han dicho ya en entrevistas los legisladores oficialistas, sí, el Estado va a poder pedir, no para publicar, pero va a poder pedir la información de las investigaciones que están en curso, de los periodistas. Lo dicen tan
tan pasivamente, tan, es como que tan de agache para que no nos demos cuenta y obviamente estamos preocupados. No nos demos cuenta, ¿no? Yo creo que todos los periodistas que trabajan con datos duros y con reportería profunda, porque yo creo que todos los periodistas son periodistas de investigación siempre que lleven sus reporterías con profundidad, ¿no? Dicho esto, creo que es necesario que los periodistas tomen talleres de seguridad digital. Los he tomado gracias a organizaciones como Periodistas Sin Cadena, como la misma Fundamedios, que siempre nos está invitando a sus actividades. Y hay determinadas herramientas digitales que nos permiten a los periodistas guardar en portales especializados de seguridad nuestra data. Particularmente desde hace muchos años dejé de usar Drive de Google, por ejemplo, solamente para darles un ejemplo de aquello, ¿no? Guardo todos los audios de mis entrevistas están encriptados en un portal diferente a cualquier nube y además tengo respaldos físicos en diferentes lugares. Nos aliamos con una fundación internacional que nos ha permitido abrir un casillero para poder ingresar información que no puedo tener en mis dispositivos, pero que queda registrada como en una caja fuerte una vez que la usé para poder desaparecerla de mis investigaciones. Todo eso ya es posible gracias a la organización del gremio como tal, ¿no? Un llamado al gobierno es, es gastar energía innecesariamente porque no nos van a escuchar. Ellos tienen ya el objetivo de hacia dónde van. Han prometido que esto no va a ser una persecución, pero es difícil de creer con un gobierno que llega de bajarse candidatos de la papeleta. Entonces hay que estar con cautela caminando por la sociedad ecuatoriana. Especialmente cuando el peligro no solamente viene de los grupos delincuenciales, de los GDO, sino también del mismo gobierno, quien debería garantizar el ejercicio periodístico con total libertad y seguridad. Sobre todo cuando han vivido diciendo que antes era que la libertad de expresión no existía y ahora mucha gente está callada y eso es lo que también preocupa, ¿no? Porque deberían alzarse muchas más voces porque esto vulnera la privacidad no solamente de los periodistas, sino también de cualquier ciudadano común que pueda ser incómodo para el ejercicio del poder. Sí, por supuesto. Tienes críticos y gente que se ha notado muy preocupada al respecto. Blanca, ¿tú sientes que entre tus trabajos de investigación, entre tus proyectos de reportería y todos estos temas que nos comentaste, ¿sientes que ha existido alguna repercusión concreta de judicialización o que más bien ha habido un patrón de silencio institucional al respecto? A nosotros nos notificaron por una investigación, entiendo que querían una documentación, no nos metimos mucho en aquello, me llamaron a una audiencia, no puedo decir la investigación que es una investigación de un gobierno local de la zona 8. No avanzó a mayores aún, ¿no? Todavía es como tuvimos una pequeña notificación en la oficina y nos llamaron a audiencia y fue el abogado de la defensa a la audiencia. No tuve luego conocimiento, la verdad es que mientras no se trate como directamente de mí, era algo que le pedían al medio puntualmente, una entrega de la información. Entonces, eso ha ocurrido. Lo que sí se siente en el ambiente es que a veces activan a estas hordas de trolls. La verdad es que es un buen negocio. Estoy pensando en ponerme mi empresa de trolls. La verdad es que siento que estamos perdiendo plata. En serio, hay un buen hilo de negocio allí y hay mucha gente que está ganando plata por hostigar a determinados personajes
de la política local. Y la defensa no ha sido, por supuesto, exenta de aquello, ¿no? Está también el hostigamiento a Álvaro Espinosa, nos subieron también en un portalucho que miente, que no tiene periodistas detrás, pero que se dice medio de comunicación, con nombre, apellido, mi foto, ligándome, intentan... Y como que la única acusación es Blanca Moncada trabaja con Gabriel Martínez, que fue ministro de gobierno de Moreno. Y saben que este tipo de situaciones es un poco risible también, porque yo con los Martínez he trabajado desde el 2014. O sea, en serio, Gabriel Martínez es hijo del director ejecutivo y bueno, y ahora heredero fundador de Diario Expreso. Toda la vida fui periodista de Expreso, quienes han seguido mi carrera periodística lo saben. Y lo que hicimos con la defensa fue, que es un negocio totalmente aparte, fue asociarnos. Yo pongo el cerebro, él pone la plata y tenemos un medio de comunicación que pretende ser responsable, que pretende no venderse al mejor postor. En la medida de lo posible lo hacemos, créanme, en serio, lo hacemos. Tengo una deontología muy clara con tantos años en el ejercicio periodístico y pretenden que esta relación de alguna manera ensucie. Gabriel Martínez es un ciudadano de esta patria, un empresario que no le teme a nadie, que ya no se dedica a lo público, que quiso seguir la línea de su familia y yo la verdad es que no tengo ningún problema con que se me asocie con él. Soy accionista minoritaria en la defensa, él es el accionista mayoritario, eventualmente suelo ser la representante legal de la compañía y todo es transparente, porque la defensa sí tiene rostros que representan a la empresa. Y eso es lo que nos diferencia de portaluchos que llegan desde una cárcel a querer imponer noticias falsas. De hecho, nos llegaron hasta notificaciones de, si no quieres que te publique esto, puedes hablar con nosotros. Ni siquiera voy a mencionar ese asqueroso portal porque no lo merece. Vieron para pedirme que escriba para ellos, que haga editoriales. Y yo les dije que no, porque no iba con mis principios. Entonces comenzaron a insultarme directamente en mi inbox de ex. Y justo en esta línea, querida Blanca, ¿has recibido presiones, amenazas directas por tu trabajo y consideras que existen mecanismos reales para protección de periodistas aquí en Ecuador? No hablo de los comunicados tardíos de Fundamedios, sino mecanismos reales que garanticen el ejercicio periodístico en este país. Mira, dos cosas importantes. Cuando yo hice el salto de medio impreso a medio digital, para mí era un nuevo mundo, ¿no? Imagínate que tuvimos incluso que contratar a Allen Panchana, que es maravilloso, fue productor de Visión 360, él fue el que nos guió en el audiovisual, le agradezco toda la vida, fue mi maestro en el audiovisual, y bueno, me dio la patadita de la suerte, Allen. Cuando empezábamos, hice un perfil de Fito en la defensa hace 2 años. Y publicamos ese perfil leído y empezaron a llegarme amenazas de los choneros. Amenazas de te vas a morir. Oye, fue terrible. Yo vi un comentario y dije, uy, qué raro que pase esto, pero de todas maneras lo notificaré, mandé un tweet. Y Fundamedios hace una nota porque yo no me había dado cuenta, pero esto estaba repleto de comentarios que decían que me querían desaparecer, ¿no? Fue lo más grave que creo que ha pasado en torno al tema. Desde ese momento, obviamente, yo sí pequé de inocente. Yo tengo que decirlo, estaba aprendiendo este lenguaje de la comunicación digital y a veces por llegar a más público, tocas temas de coyuntura que son muy importantes, pero tú tienes que cuidar a tu equipo. Y la defensa todavía es un medio tan pequeñito que yo no me di la responsabilidad, el miedo, lo que podía haber pasado, ¿sabes? Entonces, ¿qué hicimos desde ese momento? La defensa no aborda a ningún perfil de cabecilla de GDO, por ejemplo. De allí, con los corruptos, mira, toda la vida he trabajado investigando administraciones públicas, así que es casi que una cosa del oficio tener que soportar hostigamientos o que te señalen de corrupta o que estás con una línea política determinada.
que eso siempre pasa y puedes lidiarlo. Pero en esa ocasión yo sí me asusté. Luego los protocolos, para terminar la respuesta, mi esposo hizo un estudio para su tesis de grado en donde se determinaba que el protocolo de la seguridad de los periodistas no es un protocolo ni visible ni efectivo. Tú tienes en Durán medios que cerraron. Tienes en Quevedo directores de medios de comunicación amenazados de muerte, que han tenido que dejar de hacer determinadas coberturas. Lo mismo pasa en playas y en otras zonas del país como Esmeraldas. Entonces tienes un periodismo que se autocensura hoy. Llegar a ese espectro, lo hablamos entre nosotros siempre, chicos, pero no es algo que ustedes sepan como audiencia. Me refiero a la gente que está conectada, ¿no? No se sabe esto porque no se habla de esto. Los periodistas cometemos el error de no difundir lo que nos está pasando y yo creo que eso es un gran error. Luego, no, el Estado no tiene ni fondos ni protocolos efectivos. Hay que decir, eso lo dijiste tú, así que está en tu boca, Danilo, ya, pero Creo. no hay, sí, Creo. no hay protocolos efectivos y eso se ha notado a lo largo de la historia. No, los periodistas no tienen garantías y en este momento, mira, y te habla una situación muy básica en esto. Cuando tú tienes entidades públicas que se niegan a contestarte, como CNEL, CELEC, el Ministerio de Energía, tú entiendes que no tienes un gobierno amigable, pues. Si no me vas a hablar de los temas que te estoy pidiendo periodísticamente, si tú no me respondes para que yo pueda contrastar, no es que yo no voy a publicar, pero estoy contando una historia sin tu versión y eso me hace sentir mal, pero no detiene mi trabajo. Eso es importante que se sepa, ¿no? Porque es necesario, pero ahí te das cuenta del poco respeto que le tienen a la profesión. Si tú no eres, y ahí sí digo, comedor de Procan, cogiendo a Sergio Peña, si tú no eres comedor de Procan, simplemente no eres amigo. Y no te paran bola. Y puedes estar gritando en una puerta. No pasa con todas las carteras de Estado, yo tengo que decir. Hay carteras de Estado que a mí me responden, pero particularmente con esa que he mencionado, pues no he tenido ninguna respuesta desde hace meses. Es complicado, es complicado. Claro. Tiene sentido. Un poquito haciendo paréntesis rapidito a la entrevista, quiero anunciar que el correísmo y ADN se unen y aprueban juntos en la Asamblea con 125 votos las reformas al Código de la Democracia que regresa al método de Hunt para la asignación de escaños. Esto beneficia a los partidos y movimientos más votados. Obviamente Pachacuti y el Partido Social Cristiano se opusieron, pero mal paga el diablo. Claro que te duele que las cosas hayan terminado así, chucha de... Bueno, ahí. ¿Qué hablamos? Bueno. Otro movimiento político. No es ese. Por ahí va. Querida Blanca, no sé si mis compañeros tengan alguna otra pregunta. Te agradezco muchísimo por habernos acompañado en este espacio. Creo que voces en el periodismo como la tuya son absolutamente necesarias y causan así una influencia bastante fuerte en los temas que de verdad deben estar posicionados o deben preocuparnos como sociedad. Un abrazo y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Blanca. Un honor estar aquí. Chao, chao. Gracias, bye. Bueno, pues dice Rafael Monteros, que ha escrito por aquí. Hola, buenas tardes. Felicidades a este grupo dinámico y agradable que transmite información que nos confirman certezas del día a día. Felicidades desde las Encantadas. Saludos a Saludos. Desde las Islas Galápagos. Qué lindo. Quiero volver. Quiero volver a las Galápagos. Hermoso. Y, bueno, se han juntado el cielo, el infierno, como quieran ustedes verlo, para probar algo que les conviene a ambos. Ajá. ¿Qué te voy a decir, hermano? Y así mismo. Y para ir así desmenuzando rapidito, ¿no? ¿Qué les iba a contar? Una de las cosas que nos vamos con lo del arbitraje internacional. Creo que es importante, aunque lo comentamos un poquito, ver un poquito más a detalle. Ayer CELEC ya hizo oficial la terminación del contrato con Progen. Ahí está en pantalla, vamos a ver ahora. Dice la Constitución de la República y todo el texto y labia que dice, pero bueno, en este documento
Selec oficializa la terminación unilateral del contrato por incumplimiento de parte de Una pregunta. Si ellos hacen, ¿cómo es? Terminan el contrato unilateralmente, el arbitraje internacional no da por válido eso, ¿verdad? Y ya vamos a ver Es que eso. precisamente el arbitraje es una causa de haber dado o haber hecho la Claro, terminación pero si el unilateral. arbitraje se interpone, digámoslo así, ya sencillito, no queda la opción de seguir con ese contrato. No, lo que haces es pagarle el perjuicio a la empresa. Ya el tema de retomar el contrato no es algo que dependa del arbitraje internacional, Claro. Ya. sino las sanciones al país por haber terminado ese contrato. Así es es, ahí es está. punitivo. Ahí está la declaración de la terminación unilateral entre Selec y también con Progen. Ahí dice... Tras bueno, que ya todo perdimos 160 millones. Y lo más sencillo era dejarlos terminar. Entre Progen y ATM, 160 millones. Déjalo trabajar. Tras lo que nos va a costar todo el proceso de arbitraje, porque, ojo, la Tiempo, Procuraduría, no solamente tiempo, para la luz. sino No, está. estos procesos son carísimos, estos procesos Pero yo legales digo, internacionales son carísimos. Tiempo para que haya solución para la energía eléctrica. Vamos a ver Aparte de las pérdidas, perdón, y lo que nos cuesta, lo que nos va a tocar pagarle a Progen. Luego de perder el arbitraje internacional, porque les recuerdo que Ecuador nunca ha ganado uno. Chicos. Así es, con árbitro en contra, como dice el título de este espacio, ¿qué puede malir sal? Árbitro ordena a Selec suspender de forma temporal la terminación unilateral de los contratos de Progen. Vamos a ver el tuit de Andrés Araujo al respecto para desmenuzar un poquito. Por cosas como esta es que jamás dejaré de luchar contra el arbitraje entre capital y Estado o entre capital y ciudadanos. Es literalmente la privatización de una de las funciones del Estado, que incluso los libertarios radicales creen que debe reposar en el Estado, por más imperfecta que sea. La justicia. Con el arbitraje de emergencia, entre comillas, vaya invento, el señor Juan Pablo Aguilar Andrade, designado por la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana, le dispone al Estado no dar por terminado el contrato con Progen. Y con descaro le dice al Estado que si lo llega a dar por terminado, no ejecute las garantías económicas. Incluso le ordena a la empresa aseguradora que no pague al Estado. Decenas de millones del pueblo ecuatoriano están en juego aquí. ¿Quién incluyó la cláusula de arbitraje en este contrato? Se supone que fuimos a consulta popular y la gente dijo que no al arbitraje internacional, pero aquí se hace lo que se le Pero da ahí la está, gana. ahí está lo que estaba preguntando. No dar por terminado. O sea, que está diciendo lo que yo estaba diciendo. No puede, le está diciendo el arbitraje que no dé por terminado el contrato. Ajá. O sea, se suspende lo que está haciendo. Exacto. No significa que continúa. Ajá, se suspende la Queda sin acción. efecto la acción. La acción, ajá. Siguiente, Pero no podrían vamos a- continuar porque eso ya es... A ver, el arbitraje internacional puede decir, ok, retomen el contrato, pero ya en la acción, por ejemplo, si el Ministerio de Energía expropia mediante Selec los generadores y comienza a hacer su trabajo, ya Progen no puede entrar. Entonces, Claro, obvio. lo que haría el Estado es decir, mira, ¿sabes qué? No puedo coger lo tuyo. ¿Y qué viene luego? La parte punitiva, de pagarle a Progen una compensación por las pérdidas causadas, entre comillas, ¿no? Vamos a ver que una página que subió justamente la foto del arbitraje, en la parte que dice, a ver, más abajito dice, a ver, que dice que las partes en el artículo 4, voy a hacerle zoom desde el artículo 4 para leerlo un poquito mejor. Dice, aunque este es un tema que deberá abordarse de profundidad al tomar la decisión que ponga término a este arbitraje de emergencia, es claro por lo pronto que si Selec declara la terminación unilateral del contrato y ejecuta ese acto administrativo, este arbitraje carecería por completo de sentido y utilidad, lo cual resulta inaceptable si se toma en cuenta que son las partes las que al celebrar el convenio arbitral aceptaron este procedimiento como una posibilidad. O sea, el Estado ecuatoriano aceptó que exista un arbitraje para este contrato. Así que ahí se cagó solito. El número 5. Así como el árbitro no puede intervenir en el desarrollo de un procedimiento administrativo, no es admisible que las partes, con sus actuaciones, conviertan inútil la actuación de los árbitros. Es claro entonces que para que este arbitraje de emergencia cumpla los fines para los que se ha establecido, es urgente e indispensable mantener el status quo. Y por lo tanto, el árbitro de emergencia resuelve disponer que Selec, si resuelve declarar la terminación unilateral del contrato, se abstenga de ejecutar el acto administrativo correspondiente y en consecuencia
de ejecutar la garantía de fiel cumplimiento de contrato que consta en la póliza bla, 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 emitida por la Confianza Compañía de Seguros y Reaseguros. Se dispone asimismo a Confianza Compañía de Seguros y Reaseguros que se abstenga de ejecutar la garantía a la que se ha hecho referencia. Entonces, estamos hablando que el árbitro le ha dicho a Selec, mira flaco, tú no puedes terminar el contrato de forma unilateral porque te firmaste un convenio de arbitraje internacional, así que no se va a resolver así. Y por si acaso no se te ocurra prender las luces. No se te ocurra pedir que se ejecuten las garantías por ese incumplimiento del contrato. O sea que estás tragado con ese billete. Mejor dicho, cuando te vayas deja cerrado. Ya. Y deja las llaves abajo. Y ahora sí, creo que es hora de irnos. Así que vamos a mandar, solamente quería, esto me encontré hoy en las redes en la mañana y me generó gracia. Así que vamos a ver cómo era, yo siempre hablo de esto, la doble moral. ¿Qué pasó, compañerita, con la doble moral de Janet Inostroza? ¿Qué decía en el 2015? La economía de 400... No, el primero, ese es el post, el después, el otro. Son dos. Eso, antes y después, ahí está. Mire la fecha, 13 de diciembre del 2015. Y ahora regresan de China con hipócrita sonrisa, con 2.800 millones más a la deuda externa de la que algún día tanto se quejaron, dice Janet Nostroza, criticando que el gobierno hacía negocios con China en ese momento. ¿Qué dice ahora Janet Nostroza? La economía ecuatoriana creció un 3% en el primer trimestre del 2025 para los bancos, debe ser. Y a finales de año el crecimiento general podría ser el 2.8%. Lo dijo el gerente del Banco Central, Guillermo Villán. Algo más decía, ¿no? De qué depende el cumplimiento de esta meta. Menos gasto. Ya lo hablamos aquí. Qué raro. Más inversión, petróleo, minería, agroindustria, nuevos acuerdos comerciales, reducción riesgo país, nuevo préstamo con China. El viaje de Novoa a China es crucial. Ahora es crucial. Ahora sí está bien hacer negocios con la China comunista. ¡Qué lindo! En el bosque de la China. Ay, bueno, quiero mandarle un saludo a toda la gente que ha estado conectada el día de hoy. No hemos llegado a la meta. Quedan 3 minutos, solamente 3 aportes. Se les agradece a todos porque son valiosísimos esos aportes para nosotros. Gracias a Vincent M., a David Murillo, Viviana Cedeño, Rafael Montero, Clark Kent, Verónica Mendoza, Pablo Naranjo, Nicolás Mora, Leonel, Gaby Capa, Carlos, Patti, Charlie Ortibolsa. ¿Ortibolsa? Oye. Bien, ¿ah? O sea, Ortiga... Así dice. Y dice Charlie Ortibolsa, aunque te demores, dice. ¿Quién más? Y bueno, Fexaro. ¿Quién más? Cecilia Hidalgo. También estuvo por acá. Bueno, alguna gente. Iván Ortega, Christopher Sandoya y muchísimos más han estado. Miguel Ojara también han estado por aquí en esta transmisión junto a nosotros. Es viernes. Les deseo yo el mejor fin de semana que puedan tener. Disfruten con su gente, disfruten con los suyos. Disfruten. Y esperamos tenerlos nuevamente aquí el de lunes. Daniel, ustedes, por favor, despídense. Chao. María Laura Mieles. Adiós. Hasta mañana. Perdón, hasta el lunes. Nos vemos. Un abrazo. No sé por qué la gente votó por mí. Because he's nice, because he's handsome, there's something incredible. Cansado de las noticias que no dicen nada. Nosotros tampoco decimos nada. Pero con sarcasmo. Incómodos, donde la verdad duele, pero da risa.